La primera parte del Catecismo de la Iglesia Católica se titula Creo, creemos, la profesión de fe. Y tiene esta introducción que os he hecho antes, en la que capítulo primero dice: el hombre es, hombre, varón y mujer, capaz de Dios, el deseo de Dios, las vías de acceso al conocimiento de Dios, el conocimiento de Dios según la Iglesia, cómo hablar de Dios. El segundo capítulo es Dios al encuentro del hombre, la revelación de Dios. Dios revela su designio amoroso, las etapas de la revelación. Desde el origen Dios se dio a conocer, la alianza con Noé. Dios elige a Abraham, Dios forma a su pueblo Israel. Cristo Jesús, mediador y plenitud de toda la revelación. Dios ha dicho todo en su verbo. No habrá otra revelación, ¿no? Y ahora viene la transmisión de la fe, o la transmisión de la revelación divina. Entonces, donde se habla de la escritura y de la tradición. Nosotros hemos dicho alguna cosita para que simplemente despertar el deseo de que vosotros podáis entrar a conocer en profundidad el catecismo. Ahora, en el capítulo 3, ya viene la respuesta del hombre. O sea, Dios se ha dado a conocer, primero en la alianza de la creación, después interviniendo en nuestra historia, lo que nos da a conocer las vías de acceso al conocimiento de Dios, más allá de lo creado, y las vías naturales de poder abrir el entendimiento a lo que es el origen y la creación, pues son la revelación y la tradición ya en Israel, y después la tradición de lo que significa la Iglesia Católica. La tradición de los apóstoles, la predicación de los apóstoles, hasta hoy. La respuesta del hombre es creo. Después de Dios que se ha dado a conocer, el acto de fe es creo. Y cuando lo decimos en la comunidad cristiana, pues podemos decir también creemos en un solo Dios, creo en un solo Dios. Es el acto de fe. El acto de fe es la respuesta humana a la gracia que Dios nos da a través de todas estas realidades en las que Él se ha dado a conocer, y la gracia actual de cualquier acontecimiento que puede despertar nuestra fe. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, hay personas que han vivido una vida muy desordenada y que han tenido un alejamiento de Dios muy grande, y en un momento determinado, Dios sabe los caminos, pues han tenido un fracaso, o se han encontrado con alguien, o han podido encontrar una comunidad que les ha hablado de Dios y les ha llegado el don de la fe. Es decir, cada uno, pues en un momento determinado, sí, lo habitual sería que esa fe fuera transmitida en modo ordinario, de padres a hijos, como una cadena ininterrumpida, y después profundizada, vivida, celebrada y orada en la comunidad cristiana. Pero ahora entramos, el catecismo, todo él, como toda la escritura, decimos, toda la escritura contiene a Cristo. Si tú lees los Salmos, tienes que ver qué está diciendo de Cristo. Si tú lees el Génesis, el Éxodo, el Números, etc., todo es preparación de Jesús. ¿Qué dice? Porque todo está como en una semillita oculto, se va desvelando, ¿no? Tú lees los poemas del siervo de Yahvé, del profeta Isaías, ¿no? Y que habla de un siervo humillado, como una oveja llevada al matadero. ¿De quién está hablando? ¿De quién es? Pues es una vía oculta que está ahí poquito a poquito, que se va desvelando hasta que reconocemos a Cristo crucificado como el cumplimiento de ese poema o de ese canto del siervo de Yahvé de Isaías. O ahora que estamos leyendo los profetas menores en el oficio de lecturas, llega el día en que, ¿quién es ese día y quién se revelará? Pues Dios, que vendrá en poder y juzgará. Bueno, todo esto está en la Sagrada Escritura, veladamente, se ha ido descubriendo, y al final todo nos lo ha dicho en Cristo. Cristo es la palabra ya que contiene toda la Escritura. Toda ella habla de Cristo, bien anunciado, profetizado, bien. Y todo él ahora lo celebramos en la liturgia, que es la regla de fe. La liturgia es la ley de la oración, que es la regla propia de la fe. Allí está todo lo que Cristo nos ha enseñado, todo lo que Cristo nos da como capacidad para poder responder a Dios, etc., ¿no? No hay catequesis ni al margen de la Biblia ni al margen de la liturgia. Sería un error la catequesis que no parte, bebe, se fundamenta en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Liturgia. Porque Cristo es uno, no lo puedes partir.
Es decir, ahora educo la cabeza y no educo la voluntad, o no educo los sentimientos, o no educo la vida. No. Cristo es uno. Del mismo modo que toda la Escritura contiene a Cristo, el catecismo también. El catecismo en sus 4 partes, la regla de fe, el credo, la liturgia y los sacramentos, la vida en Cristo, lo que llamamos los mandamientos y la moral, y la oración, esas 4 partes, todas ellas contienen a Cristo, como la Biblia. Porque Cristo es el gran revelador del misterio de Dios. Y Cristo es la verdadera respuesta a esa capacidad que tiene la persona humana, el hombre, varón y mujer, de Dios. El hombre es capaz de Dios y la respuesta nos ha llegado por la revelación cumplida en Jesucristo, continuada ahora en la Iglesia a través de la predicación de la palabra, la celebración de los sacramentos, la vida comunitaria, la transmisión de la fe. Muy importante que cuando leáis la Biblia, y esto pues los tienen que ayudar los párrocos o incluso el Instituto de Teología, que vaya formando los cursos, para saber los sentidos de la Escritura. Os decía antes, tú lees el pasaje del Jordán y el sentido literal es el paso del Jordán, ya está. Los sacerdotes cogieron el arca y cuando el arca entró en el río, se abrió las aguas, pasaron el Jordán. Muy bien, pero eso es una figura típica del bautismo. Sentido literal, que pasaron por el Jordán. Sentido espiritual, que ahora eso mismo se cumple en el bautismo, donde por las aguas salimos del pecado original, nuestros enemigos, y entramos en la vida nueva, revestidos con la gracia de Dios, que está ejemplarizado con el traje de la vestidura blanca, etc. Por tanto, ese es el sentido espiritual. Se llama también sentido alegórico, y esto a veces pues ciertos padres, entre ellos Orígenes, San Ambrosio, es decir, tratan mucho el sentido alegórico, van viendo en todo el Antiguo Testamento alegorías de lo que después se da como realidad cumplida en Jesucristo y en las palabras y en los gestos de Jesucristo. Pero también tiene una dimensión la Biblia que no se agota en el sentido literal, sino en un sentido que, siendo espiritual, va para despertarnos en lo que es lo último, lo final, lo que revela el libro del Apocalipsis, ¿no? Que el sentido alegórico llega también a un sentido que llamamos de final, eso se llama escatológico, ¿no? Es decir, el paso por las aguas del bautismo anuncian que, liberados de las aguas, resucitados en Cristo, caminamos hacia la verdadera patria que es el cielo, y por tanto es un bautismo que nos sella para poder participar como hijos de Dios de la herencia de Dios en el cielo. Son los sentidos completos de la Escritura. Todo eso está explicado aquí. Cuando se habla de la Sagrada Escritura y por qué la llamamos a la Escritura palabra de Dios, se habla de la inspiración del Espíritu Santo, qué significa eso, de la canonicidad, qué libros son y por qué, y después ya de los sentidos de la Escritura y cuál es el canon Antiguo y Nuevo Testamento. La respuesta del hombre, creo. Y aquí nos encontramos con una palabra que en estos momentos es importantísimo definir bien. Cuando dices creo, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estamos diciendo? La fe. La fe tiene al menos estas 3 dimensiones, ¿no? Conocimiento de Dios. Uno tiene que saber que Dios existe y habla. ¿Y ahora cómo te habla a ti? Pues te habla a través de la revelación, cuando tú meditas la palabra de Dios, a través de la predicación, a través de los acontecimientos de tu vida, que tú vas iluminándolos porque son intervenciones de Dios. Y tú los reconoces, pero para eso necesitas activar el sentido de la fe, el sentido de ir más allá de las cosas leídas literalmente. Decir, ¿esto por qué me está pasando? ¿Qué quiere el Señor con esto? Pues tú tienes que ir descubriendo el sentido de tu vida, porque Dios actúa en la historia, no actúa fuera de la historia, sino en tu propia historia. Y cuando dices creo, es que lo reconoces. Y hay que llevar al catequizando a que lo reconozca, a que pueda alimentar el sentido de Dios en la Sagrada Escritura, conociendo la palabra de Dios, a que conozca la tradición, conozca las verdades de la fe, celebre y ore la presencia de Cristo resucitado en los sacramentos en la vida, y lo pueda reconocer. Si no, la fe acabaría siendo como quien estudia matemáticas. La fe es de alguien. La fe del reconocimiento de alguien. De alguien es la adhesión a la persona. En este caso, la adhesión a Jesucristo. Conocido en su humanidad en los evangelios, reconocido en la predicación de la Iglesia, en su enseñanza,
en la celebración de la Eucaristía y de los sacramentos y en el testimonio de la vida santa de los bautizados. Hoy no llegamos a Jesucristo si no es a través de la Iglesia. O sea, la carne de la humanidad de Cristo ahora son los sacramentos, es la Iglesia. ¿Cómo entras a conocer a Jesucristo? Pues formando parte del grupo de los discípulos de Jesucristo. ¿Cómo se entraba en el discipulado de Cristo? Pues mira, él iba predicando y algunos se sumaban y le seguían. ¿Y qué hacían? Escucharle, caminar con él, los que le seguían de verdad, formar parte de su pequeño grupo, su discipulado, su comunidad. ¿Y a dónde iban? Pues a donde él les pusiera. Así empezó la predicación de Jesús y así continúa. O sea, creer hoy es adherirse a la persona de Jesucristo conocido en la Iglesia. Pero conoces a alguien que no está mudo, que habla. A través de la palabra, meditada y orada personalmente, o en grupo, o celebrada en la liturgia, hecho presente en los sacramentos y visibilizado en la propia comunidad de los discípulos, que somos testigos. Es verdad. Yo estaba en esta situación límite y el Señor me abrió las aguas y me dio respiro y salí de aquella situación que vivía desesperadamente. Yo he conocido a un médico que me ha curado. Yo era así, 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 y ahora me ha curado. Eso lo dice una persona conversa, alguien que no creía en Jesucristo y que ha sido alcanzado por él. Y es testigo de la fe. Los catequistas sois testigos de la fe. Tenéis que dar lo que tenéis. Y dar lo que tenéis es, primero, decirle al Señor, dame la fe, dame el modo de custodiar la fe por la oración, ayúdame a crecer en la fe, porque nadie da lo que no tiene. Después, si crees en Dios de verdad y es experiencia continua tuya, no te preocupes, que Dios te dará 1000 maneras de transmitir la fe. Porque a veces nos preocupamos de si lo hacemos bien o no lo hacemos bien, si utilizamos los medios estos para poder hacerlo visualmente. Si uno tiene la fe, Dios le dará 1000 maneras para comunicarla. No vivirás hasta que no la engendres en el pecho de ese niño, esa niña o de ese joven, quien sea. Porque la obra es suya, no es tuya, es suya. Él despierta la fe, la adhesión a Él. Es conocimiento. Conocer a alguien que me ama. El ejemplo que siempre se pone para la fe, y que lo pone el catecismo, el primero que dice, la obediencia de la fe, Abraham, padre de todos los creyentes. ¿Qué le pasa a Abraham? Que oye la voz de Dios. En una situación límite, diríamos, total, porque es anciano, tiene una mujer que ya no puede tener hijos, es verdad que la vida le ha sonreído, tiene ganados, tiene personas que le ayudan, pero no tiene tierra, y ¿a quién la va a dejar todo? Ya no. Se acabó, Abraham. Pero escucha la voz de Dios, que le dice, Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, y ves a la tierra que yo te mostraré. Y eso es la fe en cada uno de nosotros, es la fe. ¿A dónde tiene que ir? Él que sabe. Pero lo que se le pide es que se ponga en marcha. A San Agustín, a su amigo Evodio, que le decía, Agustín, ayúdame a creer. Y él le decía, Evodio, pero tú quieres, porque si no quieres, por mucho que haga yo, si no quieres creer, no creerás. Evodio, tú quieres creer, yo te puedo ayudar, pero tú quieres. Primero, la respuesta es de cada uno, que quiere afirmar el asentimiento a Dios conocido como alguien que actúa en mi historia, no que alguien que tengo que aprender cosas de memoria, que faltaría más. Claro que las tengo que aprender, pero el primer paso es creo. Señor, sé que estás ahí. Se lo decimos a los niños en la catequesis delante del sagrario. Sé que me amas, sé que me has dado la vida, sé que has subido la cruz por amor a mí. Sé que me has abierto un horizonte de esperanza, sé que la muerte no va a acabar conmigo. Tú eres mi tesoro, Señor, la perla preciosa, tesoro escondido, Señor, ayúdame. Hay que engendrar la fe. Si no, todo lo que viene a continuación se pierde. Tienes que engendrar la fe. Y eso a veces te llevará a ponerte de rodillas o brazos en cruz delante del sagrario sin que nadie te vea. Señor, ¿qué puedo hacer para que estos niños, que parecen así tan distraídos,
o estos jovencitos, o esto, quien sea, que pueda creer, o mi padre, o mi madre, o mi hermano, o mi hijo, o los que viven conmigo, Señor, ¿qué puedo hacer? Pues ponte de rodillas y pídeselo al Señor. Y Él te dará imaginación para llevar adelante el acto de fe. Que el acto de fe hay presupuestos, claro que sí. Uno que tiene que situarse en un ámbito donde pueda escuchar la voz de Dios. Eso es el silencio, eso es entrar a conocer a los discípulos de Jesús que hablan de Él y aprender de ellos. Cuando Jesús decía cómo podemos transmitir el Evangelio, ¿qué decía? Pues los signos por los cuales van a creer serán el amor entre vosotros y la unidad. Si en la parroquia damos signos de amor y de unidad, el mundo creerá. Esto es porque viven así. Esta unión que tienen entre ellos y este amor que se traen unos a los otros, esta ayuda que se prestan los unos a los otros, son los signos que debemos de dar para que el mundo crea. Creerán porque os amáis los unos a los otros, os perdonáis, porque vivís unidos. Este mundo es un mundo extraño. Cuando se dan esos signos, pues son los presupuestos de la fe. Es lo anterior al acto de fe. Porque lo otro es ya contagio. Dice, uy, ya me gustaría a mí saber qué os pasa o qué hacéis. Pues vente, ven. Jesús decía eso, ven y verás, ven. Ven. Es que lo tienes que verificar. Si no, tu fe será simplemente una ilustración teórica que no afecta para nada a tu vida. Creo, es lo primero. La respuesta a la revelación de Dios es la afirmación de adhesión a alguien, a una persona, conocida en Jesucristo, que nos ha revelado el misterio del Padre, que juntos nos han enviado el Espíritu Santo, que es lo más íntimo a nosotros mismos. El amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones con el Espíritu Santo que se os ha dado. Somos templos del Espíritu Santo y habita en nosotros. Para descubrir todas esas realidades necesitamos maestros de la fe, que sois vosotros, entre otros, ¿no? Padres, catequistas, sacerdotes, la celebración de la liturgia, la Sagrada Escritura, etc. Pero la fe es conocimiento, la fe es obediencia. Abraham se puso en camino, no sabía dónde iba. Hizo un camino, llegó hasta... Antes el Señor le hizo hacer un pacto para que pasara el Señor haciendo alianza con él, fue acompañando, hasta que llegó a mostrarle la tierra de Canaán, ¿no? Le dio un signo, y fue un signo que, en este caso, pues cuando recibió en Mambré la visita de 3 ángeles, que significan en el Antiguo Testamento la Trinidad, dijeron, dentro de un año tendrás un hijo. Y Sara se rió. Por eso Isaac se llama Risa. Porque se rió, digo, ¿cómo voy a tener yo un hijo? Pero Dios le dio un signo, como te lo da a ti, me lo da a mí. Y tuvo a Isaac. Y como la fe tiene que sufrir pruebas, pues cuando ya tenía la seguridad, Isaac era el signo de la providencia de Dios, bueno, pues ya tengo a quien dejarle todos los ganados y todas esas cosas, y he visto la tierra de Canaán, bueno, pues esto parece que va en serio. Pues ahora le dice, pues no, me tienes que sacrificar a Isaac. Porque la salvación no es Isaac. No pongas en él toda la confianza. Esto es un signo que te he dado. Y la salvación será simplemente en Isaac un signo de Jesucristo. Porque cuando iba a ser sacrificado, Dios proveyó el Cordero. Cordero es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Cristo clavado en la cruz. ¿Ves cómo la Escritura en Isaac ya habla de Cristo? Dios no permitió, le hizo a Abraham, para tu mano, no acuchilles a Isaac. Y le presentó un cordero, que era signo del cordero inocente llevado al matadero, anunciado por el profeta Isaías, y ya representado y ejercido como humilde, como obediente, en la cruz que ha dado la vida por nosotros. Toda la Escritura contiene a Cristo, todo el catecismo contiene a Cristo. Isaac continuó, y de él pues ya vino Jacob, y después de Jacob pues ya vienen los hijos de Jacob, van haciendo un pueblo. Y en ese pueblo Dios va aconteciendo, y ahí es donde nace la fe, que está representada en Abraham porque conoce a Dios, porque obedece, la fe es obediencia, y porque tiene una confianza ilimitada en él. Multiplicaré tu descendencia más que las estrellas del firmamento, los granitos de arena de la playa. Y Abraham no tiene más signo que Isaac, y después ya le pide el sacrificio de Isaac, la prueba, y eso la vida nos lo presenta a cada uno de nosotros en cualquier momento. Pero nuestra confianza, cuando dices creo,
Los apóstoles que le pedían a Jesús, creo, pero aumenta mi fe. La fe es conocimiento de Dios, la fe es obediencia y la fe es confianza ilimitada en que lo que ha dicho Dios se cumplirá. Y tardó siglos en cumplirse. De ahí la esperanza que tiene la hija suya, que es la paciencia. ¿Cómo se organizan los credos? Los apóstoles, cuando empiezan a predicar, la primera predicación es la de San Pedro, que dice: ese que vosotros llevasteis a la cruz es el Hijo de Dios, Dios Padre, lo ha resucitado, es el Mesías. ¿Y qué hemos de hacer? Convertíos es la primera palabra, y bautizaos. Jesús, cuando comienza la predicación, dice lo mismo. El reino de Dios está cerca de vosotros, está aquí, es Él. Convertíos y creed en el Evangelio, ¿no? Las dos palabras son las primeras de la predicación de Jesús. Los credos se organizan para que las personas que entran dentro del proceso de acompañamiento en el catecumenado para ser bautizados, pues tengan una síntesis de lo que significa los contenidos de la fe. Y tiene una estructura trinitaria siempre. Es: creo en un solo Dios, Padre, y de Padre se dice creador de todo lo visible y lo invisible. Creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, y desde ahí creo en la Iglesia, creo en un solo bautismo, creo en la resurrección de la carne, en la vida eterna. El símbolo de la fe, símbolo es una palabra que significa pues separación, hay un sello que se parte en dos, tú lo guardas ahí, y para hacer una alianza pues se juntan y se reconocen. Mira, ¿ves? Este es el sello que teníamos. Por eso la fe es el contenido del símbolo, es la señal, el sello de identidad de los cristianos, ¿no? Y tiene esa estructura trinitaria. Pero fijaos que el credo contiene a alguien. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador. Nos reconocemos de las cosas de la creación, de todo lo visible y lo invisible. El mundo está poblado de realidades, los ángeles, arcángeles, serafines. No cabe en la magnificencia de Dios. Todo eso hay que enseñárselo a los niños. Creo en Jesucristo, que nos ha revelado a Dios Padre, y de Jesucristo se dice tal, y se nombra Pilato. ¿Y por qué se nombra Pilato? Porque es un acontecimiento histórico. Ocurrió en tiempos de Poncio Pilato. Dios actúa en la historia. Y nos adherimos a Él, ¿no? Y por Él conocemos la presencia del Espíritu Santo, que es santificador, vivificador, que habita en nuestro corazón y que nos hace decir a Dios, por fin, como un niño, Abba, Padre, y bajo la providencia de Dios vivimos. Explicar el credo de nuestra fe es muy importante, pero hay una tentación, y es que nuestro mundo nos castiga continuamente, lo habéis escuchado otras veces, reduciendo la fe a los sentimientos religiosos. No, perdone usted. La fe no solo son los sentimientos religiosos. La persona es una, y nosotros hay conocimiento, hay afectos, hay sentimientos, hay pulsiones. La persona es una, cuerpo y espíritu. La fe es conocimiento, es conocer. O sea, lo que no alcanza la razón, aunque lo desea, le es iluminado por la fe, pero la fe es una fuente de conocimiento y no hay un sistema de doble verdades, la verdad de la razón o de la ciencia y la verdad de la fe. No. Si es verdad, lo es. Y por tanto Dios lo que nos hace es ayudarnos en la revelación para que lo que va más allá de lo que puede alcanzar nuestra razón nos lo revela. Revelar significa correr la cortina para que veamos lo que hay detrás. Por eso es la revelación. Veamos todo lo que es el misterio de Dios y todo lo que es el desenlace de la historia y la consumación de la historia, que es lo que llamamos el cielo, la gloria, la vida bienaventurada, etc. Que es como concluye el credo, que concluye con un amén de adhesión total, ¿no? El credo de nuestra fe contiene la revelación de el Dios verdadero, que es Padre, es Hijo, es Espíritu Santo, y que ahora lo conocemos en la Iglesia. Crea una Iglesia, la comunión de los santos, perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Bueno, por eso, diríamos, dentro del proceso del catecumenado era un momento ya muy álgido, en el momento en que ya se entregaba el credo para que verdaderamente decimos, este es un hombre, esta es una mujer que cree en Dios. La transmisión del credo nosotros lo hacemos en la fórmula sencilla para que aprendan de memoria, porque eso es para poder identificarse y decir, a ver, ¿tú en qué crees? Pues mira, mi identidad es esta, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, ¿no? El acto de fe es un acto que nos hace entrar en comunión. Por eso decimos antes, en la fórmula se decía, creemos en un solo Dios, ahora corregida se dice creo en singular. Pero creemos, porque la fe nos introduce en una comunión con Dios que se visibiliza en la comunión de la Iglesia, que es muy importante.
Yo cuando os he leído el decreto por el cual el Papa promulga el catecismo, dice, es una regla segura de fe. Si tú estás fuera de ahí, estás fuera de la comunión. Estás fuera de la comunión, es decir, lo siento. O sea, la fe no la inventas. O sea, la fe la recibes, es un don. Y para recibir el credo de la fe había un proceso largo hasta que uno daba síntomas de que de verdad vivía como un hombre o como una mujer de fe. Y por eso la hemos de desgranar poquito a poquito, según la elementalidad de la capacidad que pueden tener los catequizandos, poquito a poquito dándolo a conocer. Y esto ocupa la primera parte del catecismo, que es lo que sintetizamos en torno al credo. Antes explica lo que es el acto de fe. Y como la fe es la respuesta a alguien, al que conoces, al que obedeces y con el cual tienes una confianza ilimitada. ¿Dudas de que vas a resucitar? Pues no eres cristiano. No eres cristiano. ¿Dudas de que cuando mueras habrá separación cuerpo-espíritu, que eso es la muerte, y habrá un primer juicio? Pues eso es lo que te enseña el catecismo. Que después habrá un juicio universal y habrá resurrección de la carne, y que tu cuerpo será glorioso como el de Jesucristo. Eso es la fe. Y es que hay algunos dicen que Cristo... Digan lo que quieran. Tú ves el catecismo. Y recíbelo, y lo recibes como una gracia. Es que no lo inventas. Y esto ha sedimentado en siglos y siglos en que la Iglesia ha ido profundizando en todo lo que ha escuchado a lo largo del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, recibido de los apóstoles, de la propia palabra misma de Jesús, y que ahora pues ha ido cuajando, y han habido muchos concilios que han ido definiendo poquito a poquito, y es muy importante conocer la fe verdadera, porque en ella está la salvación. Dice, no, yo es que me abrazo a los árboles para recibir la energía de los árboles, porque todo nos habla de una realidad en la que... No, lo siento, no. Dios ha creado los árboles, faltaría más, y la vegetación y todo lo que haga falta, ¿no? Y son signo de la presencia de Dios. Pero tú no recibes una energía de los árboles que te ponen a la nueva era del... No. Tú crees en la carne gloriosa de Jesucristo resucitado, que es tu salvación, que ha muerto por tus pecados y que ha resucitado para tu salvación. Esa es la fe. No, es que después quedaré reencarnado en un otro, si me he portado bien, en alguien superior a mí o en un ser inferior. Mira que no, que tú crees en la resurrección de la carne, lo que ha ocurrido en Jesucristo va a ocurrir en ti. Si Él no entró en la corrupción, estuvo 3 días en el sepulcro y fue resucitado, esa es tu verdad, ese es su destino. No, es que he visto una película y entonces, pues, ves toda la película que te dé la gana, pero que no te confundan. Es una regla segura. Si es que ser obispo es muy fácil, ser sacerdote es muy fácil, ser padre y madre de familia es muy fácil, ser catequista es muy fácil. Si tú aceptas adherirte a Jesucristo como maestro de la verdad, como médico que cura todas las enfermedades, como redentor y salvador, como santificador en la obra del Espíritu a través de la Iglesia, ¿sabes? ¿Cómo lo dice el Salmo? Dice, Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros, ¿no? No pretendo grandezas que superan mi capacidad. Soy como un niño en brazos de su madre, eso es la fe. La fe es Abraham y la fe es María. ¿Qué hace María? Pues, bueno, yo no sé cómo va a ser, porque no conozco varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y cubrirá tus entrañas. Nacerá de ti el Altísimo. Le pondrás por nombre Jesús. Hágase en mí según tu palabra, porque lo que ha pasado en ella tiene que pasar en ti. En ti tiene que nacer Jesucristo igual. Ese es el hombre nuevo al cual tú estás destinado desde el bautismo. Y tú lo conoces, lo amas, obedeces y confías ilimitadamente en él. Dices, es que me he quedado sin trabajo, es que además mi marido me pega, es que además es alcohólico. Todos los acontecimientos de la vida que pueden pasar, o al revés. Es decir, es que ella se ha ido con otros, lo que sea. Dios no te va a fallar, nunca. No le valemos a exigir más pruebas que las que ha dado en el extremo ya de la cruz. Ya en la encarnación, nació en Belén, allí en la pobreza de lo que significa. Dios ha entrado en nuestra historia y es la respuesta que está esperando en nosotros, la fe. Eso es lo que tienes que enseñar al niño, a la niña, al adolescente, al joven, al adulto, que sea, ¿no? Los que se casan, ¿no? Esa vida está ahora deteriorada en el matrimonio, los jóvenes no se atreven a casarse, o viven de cualquier manera. Lo que vas a recibir es el amor loco de la cruz. Eso es el sacramento del matrimonio. El amor del esposo a la esposa que cantaba al cantar de los cantares.
encontré el amor de mi vida, lo he abrazado, no lo dejaré jamás. Eso es lo que el Señor te regala en el sacramento del matrimonio. Te hace partícipe de su amor loco de la cruz, donde se da enteramente por su esposa, que es la Iglesia. Y ese mismo amor Él te lo regala a través de la infusión del Espíritu Santo para que tú ames con su amor. Eso se llama agape. Eso que dicen los novios cuando van, el amor no pasa nunca, el amor... Pero ese es el amor agape, que es el de Dios, que te lo regala la Iglesia en el sacramento del matrimonio, para que tú, alimentándolo por la oración, por la escucha de la palabra, por la meditación, por los sacramentos, por la vida comunitaria, puedas amar a tu esposo, amar a tu esposa, amar a tu padre, a tu madre, a los hermanos, etc. Si dudas es porque no tienes fe. Es lo que le dice a Pedro: hombre de poca fe. Pues no ves que cuando venías eras capaz de caminar sobre las aguas. Las aguas del mar siempre significa pues todo el tormento del sufrimiento de nuestra vida. Si eres Dios, mándame ir a ti. Hala, pues vente. Y camina sobre las aguas mirando fijos a los ojos de Jesús. Y cuando empieza a dudar, se hunde. Maestro, pues eso grita tú también como Pedro, ¿no? Hombre de poca fe. No vivimos, yo no soy un optimista ancestral, ilusorio. Sé que la vida ahora no es fácil para un católico, pero lo que no me robará nada es la seguridad de la fe. Nadie me robará, la tengo que cultivar todos los días, pero nadie me robará la seguridad de la fe. Todos los días, si tú quieres escuchar los telediarios o las noticias o lo que pasa en los periódicos o las radios o los blogs o lo que sea, todos los días te pueden poner una confusión. San Pablo: yo sé bien de quién me he fiado. Yo vivo, dice San Pablo, de la fe en el Hijo de Dios que me ha amado y se ha entregado por mí. ¿Y sabes lo que te digo? Que para mí la vida es Cristo y todo lo demás lo considero pérdida, incluso basura. ¿Qué le lleva a Pablo a decir eso? Pues que se ha dejado encontrar por Jesucristo. Si no se da ese acto, todo lo que vamos a hacer después pues es ilustrar y nos sobra, faltaría más, pero hemos de suscitar. Y eso, ¿qué hacía la catequista cuando yo era niño? Es verdad que vivimos en otro mundo, de otra manera, ¿no? Pero la catequista me cogía de la manita, ¿no? Vamos, niños, al sagrario, que Jesús llorando está, y nos llevaba allí. Cantábamos todos siguiendo esa canción y nos hacía hablar con Jesús, que estaba en el sagrario. Y nos llevaba a ver el Cristo de mi pueblo, que es un Cristo espléndido. Y además, niño, ahí está el Señor que ha dado la vida. Se necesita un poquito de imaginación y creatividad. Y después, a ver, ¿cuántos dioses hay? Hay que aprenderlo. Ya, vamos a ver, la luna es sol y el sol son Dios. No, ya el Génesis ya dijo que eran dos lámparas que uno puso para la noche y el otro para el día. El sol no es Dios, la luna no es Dios. ¿Cuántos dioses hay? Un solo Dios. ¿Cuántas personas? 3 personas, Padre, Hijo. Hay que aprenderlas. Son fórmulas sintéticas del catecismo que después uno, claro, con el tiempo irá madurando, no las entiendes del todo, pero las irás madurando. Primera parte, el credo. Creo, Señor, aumenta mi fe. Insisto, lo que digo que es muy fácil. Todo lo que tiene que hacer un obispo está en el catecismo para la predicación, todos los actos de administración y de gobierno están en el Código de Derecho Canónico y todo lo demás está en los rituales de los sacramentos, donde está todo lo que tienes que hacer. Es muy fácil. Ahora, lo que no es tan fácil es obedecer. Lo que no es tan fácil es tener una confianza ilimitada en el Señor. Lo que no es tan fácil es, piensas tú que al final todo pasa por ti, porque eres simpático, van a creer en Dios. No. Eso facilitará. Pero creer en Dios es creer en Dios. Y tú lo que tienes que hacer es llevarle a Él, para que de la adhesión a Él venga la segunda parte, porque ya le conozco a Él, acepto sus palabras. Recibo sus palabras como promesas de salvación y recibo sus mandamientos como signos y caminos para vivir ordenadamente en la voluntad de Dios. Y entonces sí, es cuando viene la segunda parte. Creo en Él, acepto sus palabras y enseñanza, y de ahí viene el orden del credo que va desgranando todas las verdades de fe. Que es el segundo momento. El primero es adherirse a Él, segundo, aceptar lo que Él nos ha dicho y enseñado y nos ha pasado como depósito de la fe, la tradición de la Iglesia, que son las verdades de fe, que es lo que contiene como primer bloque de Jesucristo el credo.
El credo sería una realidad muerta si no entráramos en la segunda parte del catecismo, que es que claro, creer es vivir. El que cree en mí caminará en la luz y no caminará en las tinieblas. Es que creer es vivir, y vivir como Jesucristo de una manera nueva. Y entonces, como eso nos resulta inalcanzable, queridos catequistas, nos resulta inalcanzable, necesitamos sumergirnos en la vida de Jesucristo. Y sumergirnos en la vida de Jesucristo es entrar por la fe en la vida de Dios que nos alcanza a través de su carne gloriosa, que son los sacramentos. La liturgia, que no se agota en la celebración de los 7 sacramentos, está la palabra de Dios, está lo que se deriva de los sacramentos y hasta llegar hasta la piedad popular, que son otro derivado, lo que es después pues, la piedad personal, el rezo del Santo Rosario, el Ángelus que hemos rezado antes, el Vía Crucis, pero todo, digamos, lo focal, lo importante es la vida de Dios que nos alcanza en Jesucristo y que ahora llega a raudales desde un manantial que salió del costado abierto de Jesús en la cruz. Él es el nuevo Adán, lo veis allí desnudo, hermoso en la cruz, eres el más bello de los hombres, que como Eva salió de la costilla de Adán y se la presentó y dijo, es carne de mi carne, hueso de mi hueso, ahora ha salido del costado abierto de Jesús con el agua del bautismo y la sangre de la Eucaristía, la esposa bella que es la Iglesia y que eres tú y yo. Y la esposa está siempre como el Salmo, como el siervo busca, mira las manos de su Señor, la mano de su Señora. Así es, así somos nosotros. Estamos mirando continuamente a los ojos de Jesús como la esposa que lo desea y esa es la Iglesia. Y recibe la vida de Jesucristo. ¿Y cómo la recibe? Pues la recibe por medio de los sacramentos. Primero que me incorpora a la vida de Jesucristo, el bautismo, a la vida de la Iglesia, la confirmación que me unge con el santo, se me da el Espíritu Santo para la fortaleza de poder vivir como cristiano en el combate de la fe, y después el que ya me hace entrar en la Pascua verdadera, que es pasar de la muerte a la vida con la Eucaristía diaria, si es posible, donde celebra la Pascua del Señor, el sacrificio, el único que nos salva, que se lo ofrecemos al Señor presentándole a su Hijo, el banquete donde nos alimentamos para la vida eterna y la comunión que genera entre nosotros, porque comiendo del mismo pan formamos un mismo cuerpo, que es la Iglesia, Cristo cabeza, nosotros miembros como un cuerpo. La fe te hace vivir y te introduce y te sumerge en el océano inmenso de la vida de Jesucristo resucitado, que son los sacramentos. Los sacramentos sin fe es una realidad que no funciona automáticamente sin más, tienen de sí su propio efecto, pero si no son recibidos desde la fe, pues no alcanzas la vida divina. Por tanto, hay que educar la fe y hay que activarla y hay que purificar el corazón, porque tienes que ir con el traje propio de la fiesta, ¿no? Recordad ese evangelio en que entró uno que no llevaba el traje de fiesta y dijo, no, sacadlo fuera. Necesitamos tener el corazón purificado y de eso, para los que hemos pecado después del bautismo, el sacramento de la penitencia, la confesión, que purifica nuestro corazón porque vamos a encontrarnos con el esposo, con el traje de fiesta, con el corazón limpio. Pero ¿a quién vas a recibir? Al esposo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. Vas a recibir al esposo. Y eso a los niños les tiene que despertar una ilusión y llenarlo de la grandeza, es decir, al mismo Dios lo vas a recibir en tu corazoncito, lo vas a tener ahí, como San Tarsicio, que llevaba la comunión a los enfermos, lo guardaba ahí, lo martirizaron, pues tú igual, lo vas a llevar ahí, ¿no? Los santos, los niños, justo y pastor, para los niños son, digamos, algo que los hemos de poner delante para que ellos entiendan la fortaleza que da Dios cuando un niño verdaderamente ha alcanzado el acto de fe. La vida de Jesucristo, todo el catecismo contiene a Jesucristo, nos llega a través de la liturgia, que es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo, es la acción sagrada del pueblo santo, nos llega a través de los sacramentos. Y explicar bien que los sacramentos todos son salvíficos, todos. El sacramento del bautismo nos borra el pecado original, nos da la vida divina. El sacramento del matrimonio nos quita la dureza de corazón y nos regala el amor mismo de Jesucristo, que nos cambia el corazón para que pueda ser un corazón amante que sepa perdonar. Salva la dureza de corazón. Todos los sacramentos son salvíficos. Es Cristo en nosotros que va curando como médico todas nuestras limitaciones, ¿no? El orden es así, es decir, eso lo descubrió la Iglesia en los catecismos más antiguos. Yo recuerdo que cuando se estaba organizando este catecismo, yo no era todavía obispo,
estaba en Valencia de sacerdote, estaba dando clases en la Facultad de Teología, y nos llegaron una consulta a todos los obispos, en este caso también al arzobispo de Valencia, que le preguntaban cómo se tiene que confeccionar el nuevo catecismo que se quiere ahora, después del Concilio Vaticano II, entregar a los fieles. Y el arzobispo me dice, hazme un estudio para ver, y allí ponía, lo organizamos como siempre, el credo, la liturgia y los sacramentos, los mandamientos y la oración, o le damos una vuelta y decimos que en estos momentos conviene otro. Y yo me acuerdo que en el informe que le hice al arzobispo dijo, no se puede decir de manera mejor que seguir la tradición de los catecismos de la Iglesia. Organícese de nuevo, pero con los 4 bloques: la fe, la vida de los sacramentos, la vida moral en Cristo y la oración. Y gracias a Dios ha salido así. Porque algunos pensaban organizarlo de otra manera. De hecho, el catecismo holandés después siguió sus propios caminos. Bueno, ya decimos que hemos sido sumergidos en todo lo que significa la vida del resucitado por medio de los sacramentos. Y allí, como la cierva, hemos bebido en las corrientes de agua viva que nos vivifica, que nos santifica, que nos redime, que nos salva. ¿Y qué hace uno cuando está ya curado? Pues vive como una persona sana, ¿no? Tenía el pulmón tal, pero ha sido curado y ahora respira ya con facilidad tal, y puede practicar deporte, vive sanamente y ya está. O es que tenía los riñones, o es que tenía... Bueno, pues hemos curado los sacramentos, ya purificado el corazón por los sacramentos de la penitencia y vivificados con los sacramentos, particularmente la Eucaristía, nos dan la vida de Cristo en nosotros. Y ahora ya puedes vivir. Y claro, es que dices, no, mira, tengo tiempo para todo menos para ir a misa. Bueno, error. Amarás a Dios sobre todas las cosas, y entonces Dios es lo primero. Y si puedes ir a misa todos los días, no te la pierdas. Y es que es una misa así muy sencilla, el sacerdote apenas se la entiende, no pasa nada. Tú tienes fe, sabes que allí está el Señor y que te espera y que lo vas a recibir y que lo vas a llevar en tu corazón diariamente para celebrar la Pascua del Señor si puedes. La Iglesia solo pone, pues ya ves, una cosa es decir una vez en la semana, el domingo, que ya se ha perdido porque ya todo el mundo habla del fin de semana y nadie habla del domingo. Día del Señor, día de la resurrección, ¿no? Y después comulgar al menos una vez al año, dice la Iglesia, se lo pone muy fácil. Confesar y comulgar por Pascua al menos. Pero ¿cómo te vas a privar de lo que te hace vivir? Porque la vida se ha hecho bastante complicada y difícil y compleja para las personas. Necesitas que esté el fuego ardiendo. De ahí no es que se agote toda la riqueza de la Iglesia en la celebración del sacramento, porque después la celebración continúa en la vida. Lo que hemos recibido lo hemos de hacer realidad en la vida, ¿no? Hay una liturgia que es celebrada y otra que es vivida en la familia, en el trabajo, en las relaciones. Es decir, la liturgia se expande, pero sale del manantial que es la celebración, y de la celebración... Bueno, por este capítulo de los sacramentos, lo que hace el Catecismo de la Iglesia Católica, lo primero es introducir en lo que es la liturgia y la celebración. ¿Qué significa liturgia? ¿Qué significa celebración? ¿No? Y después ya lo que significan los 7 signos sagrados, donde se hace presente el resucitado. Sabéis que sacramento significa signo sensible, algo que se ve. Pues vemos el pan, vemos el vino, vemos la epíclesis, donde el sacerdote invoca al Espíritu Santo para que santifique el cuerpo y la sangre del Señor, tal. Signos sensibles que contienen una gracia que es invisible, pues en este caso la presencia real de Cristo en la Eucaristía, lo que consuma la comunión cuando lo recibimos, que es que recibimos la misma caridad, el mismo amor de Cristo, su mismo dinamismo, es decir, realidades sensibles de una gracia invisible. Eso es un sacramento. Pues en los sacramentos de la penitencia, que ves, pues una persona que va allí, se arrodilla, dice las palabras, el sacerdote, que es Cristo, que invoca al Espíritu Santo para que descienda sobre la persona, le absuelve. Eso es lo que se ve. ¿Qué es lo que no se ve? Pues que cambia el corazón de esa persona, que está totalmente limpio, iluminado por la gracia de Dios, que revive a la gracia de Dios, etc. Signos sensibles de gracias invisibles. Bueno, pues esos son los signos sagrados, los 7 sacramentos, con la liturgia. De ese raudal, de ese caudal, ¿no?, que viene a nosotros por la vida de la fe y por los sacramentos, no los separéis, porque no se pueden separar. La fe es adherirse a Jesucristo y la liturgia es recibir la vida de Jesucristo, pero no se pueden separar, si no rompemos a Cristo.
Todo el catecismo contiene a Cristo. Y Cristo, en estos catecismos últimos, después del Vaticano, nos han hecho sufrir mucho porque no dan la verdad completa. Y a veces van buscando más realidades así inteligibles para los niños. Se habla de la amistad, todo es legítimo. Todo. Pero hemos de ir a las fuentes que son la palabra de Dios, la tradición y el catecismo. Para reconocer la grandeza, si es que es inmensurable, no cabe en mi cabeza todo lo que el Señor ha querido para nosotros. De ese caudal que llena este manantial pequeñito que se llama Juan Antonio, para que la obra de Dios actúe en él y en vez de hacer cosas nimias sin importancia, llegue a adquirir la magnificencia por la omnipotencia de Dios, de ahí viene la vida en Cristo. Si tú recibes a Cristo, tienes que vivir como Él. Y eso es lo que llamamos después la vida en Cristo, que empieza por las promesas de las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Así empieza la tercera parte, ¿no? Anuncia las promesas que se cumplen para aquellos que viven como Cristo. Pero la moral es una promesa. Vive así y verás, serás feliz. Vive así y verás como no te falta de nada, porque lo tienes todo, que es Jesucristo. ¿Cómo se ha traducido la moral? Pues como cargas insoportables que llevamos sobre nuestros hombros, porque la Iglesia nos quita el gusto de vivir, porque siempre nos está poniendo preceptos y normas. No han entendido nada. No han entendido nada. No han entendido nada, porque las palabras del Señor son palabras de vida. Así se llama el decálogo, que nosotros hemos traducido por San Agustín como mandamientos, y a veces uno piensa, no, el decálogo se llama deca, 10, y logos, palabra. 10 palabras para vivir. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No tomarás el nombre de Dios en vano. Santificarás las fiestas, honrarás para vivir. Son palabras para vivir. Vive así, verás. Tendrás tierra, dice. Vivirás en el reino de Dios. Tuyo es el reino de Dios, dice a los pobres y a los perseguidos por la justicia. Son promesas que se cumplen cuando uno vive así. Maestro, le dice Andrés y Juan, ¿dónde vives? Ven y lo verás. Fueron y vieron. ¿Y qué vieron? Pues a Jesús en su humanidad, que les explicó, no se dice qué, porque allí no, el relato es breve, pero apenas salen, se lo dicen a los demás. Ven, hemos encontrado al Mesías. Nos ha dicho, pues ya viene Bartolomé, Natanael, etcétera, viene Pedro. Si uno tiene la vida de Cristo en él, catequista, pues ya está, ya lo tienes todo. ¿Y qué vas a hacer? Pues a comunicarla. Pero ¿cómo la comunicas? Siendo testigo. El otro día, el miércoles pasado, me pidieron de Madrid una conferencia sobre los mártires del siglo XX, lo llaman así, mártires del siglo XX. Bueno, ¿qué eran? Eran personas como tú y como yo, sin más. Y ahora, particularmente la última etapa, del 31 al 36, la persecución en España religiosa fue tremenda, pero más en el 36, en el mes de noviembre, ¿no? Cuando sacaron a todos los presos de la cárcel, le decían que los llevaban a Valencia engañados y llegaban allí para Cuellos y en grupos de 10, maniatados de 2 en 2, los fusilaban y los metían en las fosas. ¿Quiénes eran? Pues niños, mujeres, hombres, religiosos, sacerdotes, militares, es decir, personas de Acción Católica. Y hay 150 beatificados. Testigos. Oye, ¿y sabes lo que pasa? Que no conocemos ninguna apostasía. Ninguno de ellos apostató. Y todos, ¿sabéis cómo morían? Perdonando y diciendo, viva Cristo Rey. ¿Esto qué es? Pues que son testigos de algo, y dicen, tú me quitarás la vida, ¿sabes? Pero la vida verdadera me la da Dios, no me la das tú. Os perdonamos, y algunos morían con el rosario en la mano. Eran testigos de un amor que había llenado su corazón y que en el momento, en este caso ya extremo de dar la sangre, pues fueron testimonio. Nosotros transmitimos la fe siendo testigos de ese mismo amor y vivimos como Él vivió. Entonces los mandamientos, las bienaventuranzas, pues todo el desarrollo de lo que se da en este catecismo grande, porque ahí se explica todo, hasta la doctrina social de la Iglesia, y todo lo que es el sacramento del matrimonio y la vida familiar y todo lo que es la vida social, lo va organizando en torno a los sacramentos. Pues si es el cuarto mandamiento, pues desde ahí se habla pues del amor a los padres, del amor a la patria, etc. Va desarrollándolo. Si es el séptimo, no robarás, pues desde ahí organiza la vida de las empresas, el trabajo, lo que es la doctrina social de la Iglesia, desarrolla todo a través de esta manera pedagógica de la vida en Cristo que alcanza todas las dimensiones de mi vida.
la vida personal, mis pensamientos, hasta lo más íntimo, mi vida familiar, mi vida de trabajo, mi vida de relaciones, mi vida en la sociedad, mi vida política, todo está explicado en torno a los 10 mandamientos, ¿no? Es la vida en todas sus dimensiones, personal, familiar, social, política, que tiene que ser iluminada y vivida y transformada en Cristo, porque crees en Él, porque has recibido la vida de Él a través de los sacramentos y ahora la vas a expresar en tu vida personal, familiar, social y política. Son la tercera parte que diríamos es la vida, es decir, porque claro, insisto, creer es vivir. Creer es vivir, y vivir como discípulo de Cristo, vivir como Cristo, es decir, es la vida de Cristo que nos alcanza por gracia a nosotros y tenemos la mente de Cristo, tenemos el corazón de Cristo, tenemos los mismos sentimientos de Cristo y nuestra vida va siendo sanada, redimida, curada y nuestras pulsiones, nuestra sensibilidad acaban por ser cristianas y esa es la conversión final. Sentimos como Cristo, vivimos como Cristo, pensamos como Cristo, actuamos como Cristo, hablamos como Cristo. Es Cristo viviendo en nosotros. Eso es la vida en Cristo, la vida moral. Ahora tú escucha a los que dicen que te ponen ahí cargas, claro, si no tienes fe, si no descansas en el Señor, si no recibes su vida en los sacramentos, si no purificas tu corazón, todo te va a parecer que es algo que va cortando tu libertad, pero no la va cortando, sino que la va encauzando para que no se pierda ni una gotita. ¿Qué pasa cuando estos días ha llovido fuerte en el Levante, ¿no? Donde por eso pues sale el agua torrentera y arrasa los campos, los destruye? Ahora, tú pones el agua encauzadita y verás cómo riegas y fecundas los campos y florecen y se llenan los árboles de frutos. Pues eso es la vida de la gracia en nosotros, que va poquito a poquito transformando nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos, afectos, impulsos, todo. Al final tiene que ser todo cristiano, porque lo cristiano, no lo olvidéis, es la perfección de lo humano. Si el hombre es Cristo. Y nosotros, todo el proceso desde el bautismo hasta la muerte es ser en Cristo, como Cristo, ¿no? Y si eso es así, ¿cómo no vas a estar tratando con Cristo a toda hora? Es el capítulo 4, que es Cristo, tratado personalmente, conocido en su palabra, meditada, orada, con todo el ejemplo de los orantes del Antiguo Testamento, de todos los santos, explicándonos lo que es la oración. ¿Qué es la oración? Es hablar con Dios. Es hablar con Dios. No es un monólogo, que unas cosas que tú te vas diciendo a ti mismo, sino es hablar. Y nos enseña pedagógicamente a partir pues, de lo que Él nos ha dicho, nos ha enseñado a través de su palabra, o a través de los textos litúrgicos, o a través de las lecturas de los libros de los santos. A partir de ahí aprendemos a orar. Orar es hablar con Dios, ¿no? Como lo hacía Jesús, porque Jesús no solo enseñaba con las palabras que recogían después de lo que decía, sino se retiraba como un día de Jesús como era. Dice, pues nada, estaba en la sinagoga, curaba a los enfermos por la tarde y se iba a hacer vigilias al monte por la noche. Es decir, estaba siempre lleno de Dios. Y así un cristiano vive siempre en una actitud orante. ¿Cómo lo sintetiza el catecismo? Pues antes hace una explicación de lo que es la oración en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, cómo Jesús oraba, etc. Y después desarrolla, como lo ha hecho la mayoría de los santos. Si vosotros leéis a Santa Teresa, el libro de la vida o el libro de la perfección o el camino de perfección o las moradas, siempre explican la oración desgranando lo que son las palabras del Padre Nuestro. La invocación inicial, Abba, Padre, que estás en los cielos, y después ya las 7 peticiones, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, ya, las 7 peticiones, 7 es un número de perfección. Todo lo que hemos de orar está en el Padre Nuestro. Es la oración ipsísima de Jesús, la misma palabra de Jesús que Él nos ha entregado como un tesoro para que aprendamos a orar. Y con Él pues, aprendemos a orar y vivimos en comunión total con Él. Y es lo que hemos de enseñar a los niños. Cuando le enseñan a los niños el Padre Nuestro, aunque sea cantando, tenéis que hacerles que canten, si no pasa nada. Padre Nuestro que estás en el cielo, no pasa nada, es decir, que se lo aprendan. Dios te salve María, la salve, las oraciones, las virtudes, lo que sea, que lo aprendan. Si canta, que cantes, toda la vida se ha enseñado así, no pasa nada. No pasa nada. Es decir, los niños necesitan, si están que no son capaces de sostenerse a sí mismos, hemos de utilizar todos los medios para que estén verdaderamente atentos.
después ya sabrán ellos mismos, ¿no? Y después ya, a ver, niño, esta noche va, antes de acostarte, dile unas palabritas a Jesús, va. O reza un Ave María, o reza ya al Padre Nuestro, que lo sabes, ¿no? Pero que para que tengan trato asiduo con el Señor, que aprendan a orar, Después ya, pues ya ves, vosotros podéis recibir la oración oficial de la Iglesia, rezar laudes, vísperas, el oficio de lecturas, o hacer ya y aprender la lección divina, meditar la palabra de Dios de manera organizada. Esto es un caudal enorme, tenemos toda la vida y no la agotaremos. Si no oras, es como quien no respira, se muere. La oración es para la fe como respirar. Si no oras es que pues ya la fe se va agostando, se va muriendo y al final todo te parece difícil, todo te parece... En cambio, pues si vas orando y vas alimentando esa fe, aunque no veas nada, que Santa Teresa pasó 20 años y dice que no aprendió a orar. Y Santa Teresa de Calcuta dice que toda la vida una oscuridad terrible, que no había manera de ver a Dios por ninguna parte y no dejó de hacer lo que tenía que hacer cada día y aumentaba la oración ante el Santísimo. Pero digo que vivía como una oscuridad plena y total, no pasa nada. La fe es seguridad. La fe es seguridad. Y este catecismo es para que vivamos en la certeza de la fe, en la seguridad de la fe. Decir, es que está pasando esto, me ha pasado esto otro. No te preocupes, tú sabes bien de quién te has fiado. Las 4 partes contienen a Cristo. Una introducción, el hombre es capaz de Dios, Dios se revela, el hombre responde. La respuesta se llama la fe, creo. La regla de fe es el credo. La vida del Señor nos llega por la liturgia y los sacramentos. La vida en Cristo nos llega por las promesas de Cristo que se cumplen para aquellos que caminan la voluntad del Señor, expresada en los 10 mandamientos, la bienaventuranza, las palabras de Cristo. Y después, la oración es como estar continuamente en comunión con Cristo para avivar el fuego de la fe y tener el corazón siempre ardiendo en el amor a Jesucristo.